Al comenzar la segunda parte ya habremos dejado establecido que en la evolución hubo 6 eslabones previos: partículas elementales que aprendieron a hacerse átomos, átomos que aprendieron a hacerse moléculas simples que aprendieron a hacer copias de sí mismas para hacer moléculas orgánicas que se juntaron entre sí para hacer las células, y células que se juntaron entre sí para hacer los organismos multicelulares. Habremos desarrollado todos y habremos llegado al máximo exponente de los organismos multicelulares, el homínido. En este momento dejaremos establecido un nuevo salto, un nuevo cambio en el nivel de complejidad de los seres que hasta aquí existen y a los cuales tenemos incorporados dentro de nosotros a todos. Y diremos que hace alrededor de 3 o 4 millones de años se produjo en el estadio mental de un homínido común, pequeño, llamado Homo habilis, el primer eslabón de nuestra cadena, una transformación en su estadio mental que comparte con el resto de los organismos multicelulares de manera intuitiva, pero que ha generado un espacio nuevo donde hay un procesador de información que manejamos a voluntad y un archivo para almacenar la información obtenida de forma consciente para utilizarla cuando la queremos. Todavía en este momento de la historia apenas potencial, apenas evidenciada en mínimo. Entonces diremos que este primer humanoide, el Homo habilis, es el que tuvo la capacidad de almacenar información para utilizarla a su antojo, o sea, extrayéndose de la realidad, abstrayéndose de la realidad. Contaremos que este primer Homo habilis vivía como todos el resto, comía de los frutos que estaban a su alcance, que un buen día, para bajar las frutas de los árboles, se dio cuenta de que necesitaba una madera o un palo largo, una rama consistente para golpear las ramas, comió, y que cuando se iba a ir en busca de nuevos alimentos, se dio cuenta de que sería mejor si se llevaba esa herramienta hecha, porque en un lugar futuro quizás no la encontrara, y era mejor si ya la tenía. O sea que acababa de construir la primer herramienta y había hecho uso de su capacidad mental abstracta para pensar en el mañana. Cuando necesitara nuevamente de ese palo, ya lo tenía. Con el correr del tiempo lo fue perfeccionando y fue comenzando a utilizar herramientas para resolver los problemas de su vida cotidiana. A partir de aquí, una vez mostrado esto, iniciado el proceso evolutivo del humano, que ya no es uno de los organismos multicelulares, digamos una especie, ha dejado de ser una especie para convertirse en una totalidad nueva, diferente, superior, el séptimo eslabón de la cadena evolutiva. Mostraremos cómo a lo largo de 3 millones de años la vida experimentó, buscando en diferentes ramas evolutivas, distintos seres que fueran desarrollando estas capacidades mentales, así como su aspecto físico. Iremos mostrando, sostenidos en los conocimientos antropológicos, las diferentes variantes con que la vida probó, porque es lo que la vida siempre hace, desarrolla variantes para seleccionar o para alcanzar el mejor exponente al final de un ciclo de pruebas y de búsqueda, y cómo hace 200.000 años logró finalmente alcanzar al Homo sapiens sapiens. Nosotros lo situaremos en África y diremos que es el ser humano que es exactamente igual a nosotros en cuanto a su capacidad mental y su aspecto físico. Bien, a partir de acá comenzaremos a desarrollar la historia, nuestra historia, la historia de los Homo sapiens sapiens en la Tierra.
Contaremos que durante los primeros 200.000 años vivíamos en grupos, mostraremos que estos grupos eran de 50, 60 individuos que vivían en comunidad, en relación de armonía entre ellos, que cooperaban, distribuían las tareas y compartían todos, que rendían culto en alguna medida a la mujer, era la era del matriarcado, necesitaban poner el acento en la reproducción, que eran grupos pequeños frente a infinidad de animales que eran cantidades enormes y que podían ser depredados por ellos, que lograban a través del trabajo en conjunto y la solidaridad y el común acuerdo hacer cosas increíbles, cazar animales más grandes, resolver los problemas de la vida cotidiana. Mostraremos que estos grupos, cuando empezaban a excederse y a crecer por una cuestión de subsistencia, porque los alimentos que estaban al alcance de la mano de todas maneras no sobraban, los jóvenes se desprendían e iniciaban su propio viaje. Iremos mostrando cómo en este viaje y en estos desprendimientos del tronco original se iban alejando cada vez más, entraron en Europa, fueron hasta Asia, llegaron a Japón, fueron por el norte, fueron por otros lados, llegaron a América, fueron hasta Ushuaia. Iremos mostrando cómo eran siempre pequeños grupos que al alejarse quedaban aislados de los demás grupos, no había contactos entre ellos y que la relación o la moral entre ellos era una moral comunitaria. Bueno, bien, contaremos toda esta primera parte de la historia. Diremos que hace alrededor de unos 12 o 14.000 años los seres humanos habíamos alcanzado, después de la glaciación, un punto crítico. De todo esto hay referencias que podemos ir tomando de distintos autores. Diremos que en este momento dado habíamos alcanzado un punto crítico, pues quedábamos pocos seres después de la glaciación en el mundo, y que entonces la vida, en su plan evolutivo coherente, nos permitió descubrir la agricultura. Con el descubrimiento de este misterio de la naturaleza, de este conocimiento que le arrancamos a la naturaleza, es que fuimos expulsados del paraíso. O sea, ya no teníamos el alimento, ya no éramos nómades, cazadores y recolectores que vivían de la comida que nos proveía la naturaleza, sino que comenzamos la era en que nos ganaríamos el pan con el sudor de nuestra frente, es decir, sembrando y cosechando. Mostraremos que en este periodo comenzamos a establecer pueblos, que estos pueblos eran comunitarios, que durante 4 o 5.000 años lo que hubo fueron pueblos comunitarios. Si los costos dan, viajaremos a mostrar, por ejemplo, Catalhuyú, que es un pueblo en Anatolia, muy grande, pero sin templos, sin casas diferentes al resto, donde solo algunas practicaban algún tipo de religión y era veneración hacia las mujeres, hacia el matriarcado, hacia la posibilidad de reproducirse. También mostraremos que comenzaron a comerciar entre sí los pueblos, que algunos individuos comenzaron a hacerse más ricos. Mostraremos Caral en Perú, que es una ciudad todavía igual que la otra, sin diferenciaciones, sin templos, sin palacios, sin murallas defensivas, sin armamentos, ninguna señal de guerra ni de violencia, pero donde sí ya en Caral empezamos a ver que algunas casas eran más importantes que otras, puesto que los comerciantes que vivían en ellas han dejado pruebas de que tenían objetos de lugares muy distantes y que se habían ido enriqueciendo. Este proceso, como digo, que duró 4.000 o 5.000 años, lo mostraremos, lo explicaremos. Diremos que finalmente aquellos que comenzaron a enriquecerse de manera cada vez mayor, despertó en ellos la ambición del poder y de la riqueza, y entonces establecieron las primeras ciudades-estados. Es decir, estos hombres armaron ejércitos, decidieron quedarse con las riquezas
de otros pueblos vecinos más atrasados. Esto sucedió primero en Sumeria, en la parte de Irak, mostraremos ahí, en Egipto, los primeros pueblos, las primeras ciudades-estado militarizadas, el comienzo de la toma de esclavos, y entonces daremos por sentado que se ha iniciado un nuevo periodo en la historia de la humanidad, el de la moral individualista, que hacía que un grupo pequeño de individuos sostenidos por un ejército y apoyados en sacerdotes que también se habían, así como estos se apropiaron de las riquezas naturales y productivas, los sacerdotes se apropiaron de la relación con Dios y se establecieron como intermediarios, generando los templos donde los individuos para comunicarse con Dios debían pasar a través de estos intermediarios. Estableceremos entonces que este inicio de una nueva era no fue una locura y un disparate, y aunque es inmoral, era absolutamente y estrictamente necesario a los fines de la evolución. ¿Cómo haremos esto? Iremos demostrando cómo, a pesar de ser pueblos que se basaban el sistema de producción en la esclavitud, necesitaban de todas maneras, iban generando avances tecnológicos en su afán de conseguir mayor poder militar por lo general, o mayor comodidad o mayor lujo, iban generando avances tecnológicos que por derrame beneficiaban a la humanidad, que iba mejorando sus condiciones de vida, aunque durante 5.000 años el sistema de producción fue la esclavitud y más del 30 o el 40% de la población mundial eran esclavos privados de la libertad al servicio de este pequeño grupo de individuos. Narraremos esta historia, mostraremos los datos, mostraremos, ya te dije, Egipto, Roma, Grecia, iremos mostrando cómo todas se basaban en lo mismo y cómo haremos todo el ciclo hasta que finalmente, hace unos 1000 y pico de años atrás, el sistema de producción esclavista, debido a los avances tecnológicos y a la necesidad evolutiva de la vida, fue reemplazado por un sistema de producción feudal, donde las tierras pertenecían al amo, estaban los siervos que las trabajaban y debían dar una parte de ese trabajo a su amo. Este sistema, que es el feudalismo, duró también una cantidad de años, casi 1000 te diría. Los iremos mostrando los diferentes lugares de Francia, Alemania, Inglaterra, Asia. Iremos contando la historia de cómo el sistema nuevo seguía estando en manos de unos pocos, seguía teniendo una moral individualista, pero lo que hacía era, en su esfuerzo por acrecentar sus riquezas y su poderío, iba desarrollando la tecnología que finalmente beneficiaba a la humanidad. Llegaremos finalmente a la Revolución Francesa, a la Revolución de Estados Unidos. Mostraremos el inicio de una nueva era, de un nuevo, dentro del ciclo general, que es uno solo, porque es el de la moral individualista, un nuevo paso dentro de ese ciclo, que es el surgimiento de la burguesía y del capitalismo. Mostraremos cómo este sistema de producción nueva, que se basa en el capital, también sigue teniendo un núcleo central pequeño de individuos apropiados de todas las riquezas naturales y productivas, y que continúa en su afán de enriquecimiento personal y de búsqueda de poder, avanzando y generando mayor tecnología que por derrame sigue beneficiando a la humanidad. O sea, el plan de la vida y el plan de estos individuos iban de la mano, aunque el sistema en el que se vivía era un sistema inmoral, basado en el individualismo, en el egoísmo, en lo peor de los sentimientos humanos, pero sin embargo positivo y respondiendo al plan evolutivo de la vida.
Y en este contexto llegaremos a casi el presente, a la década del 90, cuando demostraremos con infinidad de pruebas que las fuerzas productivas o la capacidad de seguir generando el crecimiento de la humanidad está llegando a su fin. Explicaremos que en los 90 se obtuvieron los 4 objetivos primordiales de esta era. En el plano concreto se habrá logrado Internet, que es la capacidad de hacer funcionar un sistema moral diferente, que lo explicaremos bien. En el plano de los conocimientos básicos diremos que hemos desarrollado el mapa genético humano, que nos permite demostrar que todos descendemos de un Adán y Eva, o sea que somos parientes en nuestro árbol genealógico, que hemos puesto satélites en el espacio que nos permiten observar que el universo no solo está hecho de lo mismo que estamos hechos todos, que está en expansión y que existen otras dimensiones que antes no conocíamos, lo cual logramos recién verificar hace 15 años. Y también diremos, y en esto voy a plantear también, de que en los 90 un científico como Stephen Hawking, en su breve historia del tiempo, planteaba que el cierre de todos estos conocimientos que la física y la astronomía iba realizando iba a provenir de la filosofía, que la filosofía estaba encargada de cerrar esto. Después, con el tiempo, él no encontró en la filosofía, decidió que esta era incapaz porque se dedicaba a otras cosas como el éxito personal y la autorrealización, y entonces comenzó a hacer filosofía él y empezó a equivocarse. Pero en los 90 planteaba eso. En los 90 apareció un libro, que es mi libro, que es La magia de la armonía cósmica, en el que se logran poner la piedra fundacional para sintetizar los conocimientos dispersos de la humanidad. Se establece la esquematización de las leyes de la naturaleza, se anuncia con más de 10 años de anticipación que hay 3 dimensiones y que las partículas tienen diferentes dimensiones de sí mismas. Todos estos logros durante estos últimos 20 o 20 y pico de años han ido perfeccionándose, mejorándose, y todo iba a desembocar inexorablemente en una crisis moral, porque la moral es aquella, es lo que nos nuclea, es aquello detrás del que establece las condiciones de existencia del conjunto de la comunidad. Esta moral individualista debía agotarse en algún punto. ¿Por qué? Porque ya ahora la moral individualista se contrapone a los logros tecnológicos. Demostraremos que no podemos aplicar los nuevos descubrimientos de la tecnología, como la energía limpia, como la no tala de los bosques, como la desalinización del agua. Mostraremos que 3/4 partes de la población está viviendo en el hambre y es un índice que crece. Mostraremos que todos estos avances que podrían mejorar enormemente las condiciones de la vida no lo hacen, porque ahora se soltaron la mano y están en contraposición los intereses de los que manejan el mundo con los de la humanidad. Mostraremos cómo el capitalismo, dicho por teóricos del capitalismo mismo y de la burguesía, ha dejado de crecer y ya no puede generar una revolución productiva desde el 2008 en adelante. Cómo estamos llegando cada vez más a un borde del precipicio que no tiene salida. Mostrando esto, plantearemos que la resolución de este paso de la humanidad pasa por el aspecto subjetivo que aún no hemos logrado superar, que es la reconciliación de la humanidad detrás de los valores que hemos descubierto en los 90 y de una moral comunitaria. Que esto será un paso indispensable para establecer un sistema comunitario mundial que empezará en un lugar determinado, no en todo el mundo a la vez, que establecerá, imitando el funcionamiento de las plantas, si se quiere, o de cualquier organismo, establecerá células pequeñas, barriales, interconectadas entre sí, centralizadas en un cerebro
central que manejará todos los datos y toda la tecnología y elegirá los mejores hombres para resolver los problemas enteros de la comunidad, para establecer este sistema moral comunitario que dará pie al inicio de una nueva era en la que el ser humano desarrollará una potencialidad que tiene interna pero no desarrollada. Hoy utilizamos un 7, un 8% de nuestra capacidad e iremos hacia el octavo eslabón, que es el ser humano dotado de una conciencia superior, una conciencia cósmica que nos permita tener todos los sentidos despiertos a la vez y una conexión de vuelta, de armonía entre nosotros y con la totalidad cósmica que nos contiene, Dios. Reconciliaremos, como Jesús decía, lo interior con lo exterior, lo de abajo con lo de arriba, lo masculino con lo femenino, y nos encaminaremos hacia este nuevo ser humano dotado de conciencia cósmica. Más o menos, en líneas generales, es esto. Iremos puliendo los detalles. Dale, a ver, después me comentarás y iremos viendo cómo lo mejoramos. Esta es la idea general del documental.